Hemos cambiado, hay que cambiar de vez en cuando, sobre todo para que, como hablamos en algún momento, uno no sienta que esos lugares seguros terminan encerrándonos, ¿no? Que no se convierta en un refugio que no nos permita luego salir. Lo digo por mi cambio de locación para el día de hoy, lo digo porque veo un incipiente cambio capilar, ya lo veníamos hablando, pero hay también alguna cuestión ahí, alguien metió mano en esa cabellera. Sí, ¿qué haces, Sergi? Yo sigo en el mismo lugar bajo la atenta mirada del señor Charlie García. Sí, el cambio capilar me suena a que hay un tratamiento, a que hay algo No, así, no, no, aclaremos. pero no, simplemente lo dejé ser, simplemente lo dejé crecer. Yo siempre lo conté, era pelado por elección, ¿no? Yo me Claro. pelaba todas las semanas por elección. Y volví a pisar una peluquería después de 6 años, en el día de ayer, así que viene siendo, para quien no sabe, porque esto lo ve en el futuro, siempre grabamos los fines de semana con Ser, así que viene siendo un fin de semana de emociones. Ahora te cuento por qué también las emociones. Pero de verdad, es un lugar que no frecuentaba, una peluquería. De verdad, desde hacía 6 años. Sí, ¿y No cómo fue sabía la cuánto me iban a experiencia? cobrar, por ejemplo. No tenía idea de cuánto estaba un corte de pelo, por Bueno, ejemplo. estaba fuera de mercado, pero bueno, ponele que eso lo podés googlear. Pero hay una cuestión recurrente que le pasa a la gente que suele ir habitualmente a la peluquería con el hecho de que, más allá de que a veces uno encuentra un corte y ya se afinca un poco ahí, cuando querés meter un poquito de mano, hacer algún lujito, siempre vas con una idea en la cabeza y después hay que materializar esa idea, ¿no? Hay que Claro, bajarla a tierra. No sé si vos ya venías con una idea de qué hacer, qué no hacer. Bueno, en realidad, más que nada, supongo que un emprolijamiento. sí. Pero también es como una situación de volver a sentarte ahí, ponerte bajo las cuchillas, las tijeras. Contame. No, tengo confianza con el peluquero Germán, le mandamos un abrazo, que fue mi peluquero antes de pelarme. De hecho, fue la Claro. persona que me peló cuando decidí pelarme. Yo antes de pasar al acero, yo tenía rodete, o sea, yo tenía pelado acá abajo, pelo largo, Es si verdad. me lo soltaba me llegaba hasta acá, desde acá arriba. Claro. Y fue la persona a la que fui y me entregué y le dije, Ger, pelame, esto no da para más. ¿Estás Fue seguro? el que te despidió del pelo, digamos. Sí, fue el que primero me cortó el rodete y me dijo, mirá, y me cortó el rodetito que yo tenía hecho, me lo cortó y me lo mostró. Así que hay un vínculo muy cercano con Germán. Bien. También es el peluquero de mi vieja, entonces es como que, de hecho le escribí a ella primero. Digo, che, Ger sigue laburando con turno, porque en una época esta peluquería era sin turno. Vos caías y podías estar, de verdad, no es una exageración, 5 o 6 horas esperando. Hubo una época de esplendor de esta peluquería donde laburaba muchísimo el chabón. Y capaz vos estabas Es la de Ramos, ¿no? en Ramos Mejía, sí. Me lo habías comentado en Eh, algún momento. una tarde, Cuando ibas. cuando ibas seguido, Claro. capaz estabas una tarde tomando mate, charlando, mucha gente con mucha buena onda, el chabón rockabilly, ¿viste? Entonces ponía Elvis, ponía una banda rockabilly nacional que era Motorama, hoy en día no tocan más. Bueno, en esa peluquería yo conocí a los Stray Cats, por ejemplo, la banda de Brian Setzer, banda Ujú. rockabilly histórica, ¿no? De hace 40 años. Y los conocí ahí. Un día llego, estaba sonando los Stray Cats y digo, ¿qué es esto? Los Stray Cats, qué bueno que está. Bueno, y ahí entré. Entonces era como ir a compartir un rato. A partir de la pandemia, además empezó a atender con turno. Pero le tuve que escribir a mi vieja, porque de hecho lo busqué en el WhatsApp y no lo tenía, ¿no? Él cambió su Claro. número, yo nunca me enteré por no ir. Así que nada, volví a la peluquería después de 6 años y acá estamos. Bien, pero experiencia positiva, digamos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver después cómo sigue creciendo y demás. Aparte Viste que tiene cuando... como el redescubrimiento de cuando volvés a hacer algo que no hacías hace mucho tiempo, sea en el Sí, ámbito que sea, bueno, tiene algo especial. Sale por fuera de la rutina, esto que te decía, si vos fueras a la peluquería todos los meses, no me lo estarías contando. Acá como tiene algo no, especial claro. de la vuelta, de toda la parafernalia que, bueno, que venimos desarrollando básicamente en este podcast desde que te vimos calvo, totalmente calvo, hasta ya está Gonza con un corte encima. Sí, Escúchame. sí, sí, fuimos viendo la evolución, ¿no? Fue el paso a paso. Así que mirá la cantidad de semanas que hace que estamos haciendo 10.4 podcast también, ¿no?
Exactamente. Le damos la bienvenida a todos los que estén del otro lado oficialmente. Programa número 13. No por eso va a tener que tener alguna particularidad especial. Esperamos ahuyentar los malos augurios y hacer bienvenidos a los buenos. Desde este lado del mundo, desde este lado del Océano Atlántico, en la ciudad de Leria, Cataluña. Mi nombre es Sergio Noguera. Sábado a la tarde. Del otro lado del Océano Atlántico, en la bonita ciudad de Aedo, sábado a la mañana, mi compañero Gonzalo Rodríguez. En una ciudad de Aedo convulsionada, mi amigo, porque ayer ¿Qué fue pasó? histórico, histórico, qué nostalgia, qué alegría. Volvió a tocar Árbol en Aedo, Tremendo, banda que tremendo. está cumpliendo 30 años, banda muy particular del rock nacional, de aquellas primeras que cuando teníamos 10, 11, 12 años descubríamos como banda del barrio, ¿no? Los que éramos de Claro. Aedo, era empezar a escuchar Árbol y decir, loco, Mano estos. Árbol, Guillermina, sí. Sí, pero Árbol quizás la más mainstream, ¿no? A partir de un disco que fue Wow, que fue un Claro, quiebre con, no sé, trenes, camiones y tractores, pequeños sueños, El Fantasma, todos hitazos de aquella época. Eh, y los que éramos pibitos fue para muchos la primera banda de rock que elegimos escuchar por motus propio, ¿no? Más allá de las claro. influencias que uno podía llegar a tener. Yo acá conté la historia de mi padrino, de cómo me mostró desde Led Zeppelin a los Doors, pasando por Los Redondos, Las Pelotas, Divididos, pero eran todo herencia, ¿no? Todo Obvio. bandas que él me mostraba. Árbol fue la primera que yo decidí escuchar, ¿viste? No, y ayer fui con Ale Correa, le mando un abrazo, un amigazo, compañero de la universidad, y fuimos a cubrir para una noche cualquiera, para el programa que hago todos los días. Hablamos con la gente, estuvimos cantando con la gente, público muy familiero, público más 35, te diría, ¿no? Un show Bien. apelando a la nostalgia. Claro. Si bien había mucho niño, niña también que los iba a ver por primera vez, pero que Hijos te de. dabas cuenta. Hijo de hecho, un pequeño spoiler de lo que va a ser la cobertura que va a salir en redes sociales por estos días, nos cruzamos de casualidad con los hijos de los integrantes de Árbol, Qué bueno, qué bueno. niños y niñas de Claro. 10 años, 5 años, los cruzamos ahí en el patio del auditorio este y estuvimos cantando algunas canciones, ¿viste? Y los pibitos la rompieron, capos totales, pero de casualidad fue, ¿viste? Fue como, che, hay unos nenes ahí, puede garpar, ¿viste? El material, vamos a preguntarle. Pero bueno, busquemos al adulto que está a cargo de los niños, no nos El vamos a acercar, responsable ¿viste? es el que está arriba del Claro, escenario. claro. No, y lo más gracioso es que había un flaco igual a Pablo Romero, que es el cantante de Bien. Árbol, y le digo a Ale, este tiene que ser el hermano, tiene que ser un primo, porque son Sí, iguales. claro. Y estaba con los nenes, ¿viste? Lo escucho que le decía, no, vení, qué sé yo, ¿viste? Entonces me acerco y le digo, che, disculpame, somos acá de la radio de la universidad, estamos haciendo la cobertura, ¿podremos hablar con los chicos 2 minutos? Una pregunta. Sí, ¿cómo no? Chicos, a ver, les van a hacer una Te organizó entrevista. la nota. El tío de los pibes me organizó la nota, fue el productor de la nota. Qué Chicos, a capo. ver, les van a hacer una entrevista, no sé qué. Bueno, y la rompieron los pibes. Y después, antes, en la calle, de casualidad también nos cruzamos con el Fans Club de Árbol, Arboleros Unidos. Les mando un abrazo a los chicos también, Qué la buena onda que le onda. pusieron. Pero todo, viste, se iba dando orgánicamente, ¿viste? Como te sale todo redondo. Que decís, bueno, a ver, vamos a preguntarle a la gente. A veces la gente no quiere salir, ¿viste? Se te acerca un loco con un micrófono y es como, no me jodas, loco, estoy Sí, por acá ahí tomando una estás en birra otro plan, claro. y la verdad, la gente, una masa, mucha gente del oeste. Me crucé a alguien de Tucumán, hasta eso, Mirá. ¿viste? Hasta lo rico periodísticamente, ¿viste? Que Sí, sí, decís, sí, la nota de color. acá van a ser todos de Aedo, ¿viste? No, ¿de dónde venís? De Tucumán, del barrio Guillermina, me dice. Entonces pude jugar con Aedo, Guillermina, que es otra banda de acá, Tucumán, no, 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 impecable. Así que con muchas ganas de subir esa cobertura, ahí está en edición, ya se está laburando. Y en los próximos días va a estar ahí en Una Noche Cualquiera FM, ya de paso tiramos el chivo del Obvio. programa para ver toda la cobertura de Árbol, pero bueno, volviendo al show, muy emotivo, mucha nostalgia, la gente muy arriba, ellos, la banda muy arriba también, empezando gira de 30 años, de festejo de los 30 años, y eligieron empezarla acá en Aedo, que es su ciudad. Así que muy emocionante, por eso sabrán disculpar mi voz, algo dañada por estas No pasa horas, nada.
pero es Es todo emoción. consecuencia de haberlo pasado bien. Como decíamos la semana pasada, noches alegres, mañanas tristes. Sí, claro. Antes de meterme, leí tu posteo, en realidad algunas palabras que dejaste ahí por redes sociales con respecto al show y demás. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿hace cuánto que no tocaban? No sé si tenés el dato fresco más, o más aproximado. Y la segunda, esto que dijiste antes un poquito al pasar. ¿Cuál fue tu sensación en su momento cuando los conociste y demás? Saber que en radios nacionales, en medios nacionales, sonaba una banda de tu barrio. Porque es como que te pone un poco en el mapa. Como lo decíamos el otro día, salvando las distancias, con Bob Marley y Jamaica, o incluso haciendo referencia con la camiseta apócrifa que tengo aquí en mi espalda de Maradona, Maradona Argentina o Messi Argentina. Claro, Árbol va de la mano con Aedo, pero te pone en el mapa. Quizás Aedo a nivel nacional no era tan conocido por otros exponentes, o por lo menos en la época en que vos empezás a escucharlo, era, che, estos son de mi barrio, estos pibes están saliendo de alguna cuadra de acá y me dan la posibilidad de creer que también yo puedo llegar a hacer algo masivo a nivel nacional, sea música, sea arte, sea lo que sea. Digo, hay un ejemplo vivo que te demuestra eso. Te respondo en orden. No Dale. tocaban desde mayo, que habían tocado en Ah, ok. Capital, porque Bien, está bien, bien. activo Árbol. En 2017 volvieron Me quedaba oficialmente. esa duda, claro, de que Claro, estaban o iban y venían porque tienen proyectos solistas también. exactamente. No, ya volvieron hace algunos años sin Edu Schmidt, igual que es uno de los integrantes fundadores, otra de las voces, sin él. Pero la banda está activa. De hecho, sacaron Bien, disco hace 2 años, si no me falla la memoria, o el año pasado, pero están activos. bien. En Aedo, en el oeste, sí es rato que no tocaban. No sé exactamente cuánto, pero hacía un tiempo que no tocaban. Pero la Claro. última vez había sido en mayo, o sea, hace 4 meses. Así que están aceitados. Vuelvo a lo del barrio que me preguntabas recién. Imagínate un pibe, año 2004, 2005, yo tenía 11, 12 años. Más allá de cómo conocí la banda, que lo conocí a través de la hermana de mi mejor amigo de la infancia, en una quinta, un verano, donde sonaba Guau en loop, constantemente. Fue un fin de semana de escuchar ese disco, que tiene un tema en particular que se llama Prejuicios, que son todos insultos, y después la Mm. canción cuenta una historia, tiene un desenlace donde el estribillo dice, menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto. Sí, Y sí, ahí está sí. el juego del prejuicio, ¿no? De putear a alguien sin conocerlo. Bueno, para un nene, yo era un nene, 11 años tenía, escuchar una canción donde putean todo el tiempo, putean explícitamente, ¿eh? Era una locura. Entonces yo entré por Ah, es ahí, llamador. me Claro, llamó claro. la atención eso, ¿viste? Eh, Eso por un lado. Y después, imagínate ver en la tele, en MTV, en Much Music, en esos canales, los videoclips de Árbol, que están grabados por estas calles. Claro, a Yo eso voy. reconocía esos lugares, las panaderías, los kioscos, los colegios, las plazas. Hay un video, el de Pequeños Sueños, que es un hitazo absoluto, Ujú. que van andando en bici por el barrio, y vos reconoces hasta las casas, ¿viste? Entonces te da un Obvio. sentido de pertenencia, si uno encima lo siente, ¿no? Porque quizás hay otro vecino de Aedo que dice, la verdad, qué sé yo, no me importa. Sí, te pasa por Pero al lado, obvio. uno que lo quiere al barrio, que creció acá, nació acá, ¿viste? Si bien yo nací en Ciudadela, viví 3 años nada más. No tengo recuerdos de Ciudadela. Para mí, mi vida es Aedo. Claro. eh, Reconocer esos lugares en la tele, en un canal mainstream, ¿viste? Con una banda que la está rompiendo y que suena en radios mainstream, en radios nacionales y demás, es hermoso, te da un sentido de pertenencia tremendo. Sumado a eso, ya después más grande, empiezo a trabajar en FM Freeway, barrio, en radio comunitaria acá en Ramos, está justo en el límite entre Aedo y Ramos, la Freeway, y Árbol era, viste, moneda corriente de entrevistas, hay stickers pegados por todos lados de Árbol, porque claro, empezaron a tocar y la primera radio a la que se acercaron fue la Freeway. A Entonces, la del barrio, claro. hay mucha historia ahí también. Y gracias a eso conoces otras bandas del barrio. Entonces, nada, las sensaciones son esas, ¿viste? Es como toda una vida escuchando estas canciones, caminando este barrio y volver a encontrarlo ayer, muy emocionante, muy emocionante. Está buenísimo lo que decís y me quedó el disparador este de los videos, que claro.
pensaba en las tantísimas bandas que salieron de diferentes barrios, como por ejemplo el otro día, charlando con un amigo, me enteré que El Reloj es de Lomas del Mirador, que es el barrio Claro, vecino a Ramos Mejía, o sea, que de donde yo viví toda mi vida, pero claro, quizás, o como Los Divididos, o Los Piojos con Ciudad Jardín, o Dividido con El Palomar, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hasta no materializarlo en un video, quizás esa referencia quedaba intrínseca en la música, en un estilo, en una forma de ser o lo que sea, y me vino la imagen no solamente de Árbol por aquella época, sino por ejemplo a Pity grabando el videoclip de Una Vela en el barrio Piedra Buena, o por ejemplo a otra banda del oeste que está cumpliendo 25 años y que toca en su ciudad natal, ella está en Cargosa, en Ituzaingó, que claro, entre Ituzaingó y Castelar los videos están hechos ahí, y entonces eso te da un pie más de pertenencia, porque no es solamente escuchar a la banda del barrio, sino verla y ver y prender la tele, que era una locura. Ahora está todo sí, mucho más al alcance de la mano. Uno puede grabar un videoclip con un celular, subirlo a YouTube, viralizarlo y está todo bien, pero antes todo el proceso era mucho más artesanal. Y vos decís, che, la panadería de Coca está en MTV, es una red de televisión internacional, es una locura. sí. Algo más, en Árbol, por aquella época, laburaba con Farsa Producciones. Era una productora del oeste. Sí. Todos los videoclips de Árbol terminaban con la frase hecho en Aedo. Eso Claro. también, loco. O sea, vos ves el El mail videoclip, in, claro. termina diciendo hecho en Aedo, un cartel enorme al final del videoclip. Sí, es una bandera hermosa, ¿viste? Pero bueno, sí, también ayer hablábamos con una de las chicas del público donde preguntamos ahí en la calle. Yo les decía, la consigna era, Árbol vuelve a tocar en Aedo, en su barrio, después de muchos años. ¿De qué barrio venís vos? ¿De dónde Ujú. sos? ¿Y qué es lo distintivo de tu lugar? Bueno, y me decían esto, ¿no? Estaba el tucumano, estaban los pibes de Aedo, qué sé yo, y esta chica me decía de Morón. Ah, bueno, acá cerquita. Digo, ¿qué es lo distintivo? Y el arte, la cultura, me dijo. Obvio, claro. ¿Viste? O sea, en vez de decirme, me podría haber dicho las plazas, me podría haber dicho las escuelas, ¿viste? No, me dijo el arte y la cultura. Entonces yo le digo, bueno, claro, muchas bandas que salieron del oeste en general, y Morón puntualmente, Caballeros de la Quema, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y la piba Claro. me decía, sí, claro. Y le digo, y después la otra consigna era, ¿primera vez que ves a Árbol? No, me dijo. Yo los veo desde el Mocambo. El Mocambo era un lugar histórico acá en Aedo, cerca de la estación, donde Árbol también dio sus primeros pasos, ¿no? Era como el recinto under por excelencia en principios de los 2000, finales de los 90, quizás. Yo no llegué, de hecho, por una cuestión de edad, no llegué a ver al Claro. Mocambo. Me dice, no, los veo desde el Mocambo. Entonces, viste, es esto de crecer escuchando estas bandas, loco. O sea, vos eras una adolescente en los 2000 viniendo a ver a Árbol acá a 2 cuadras de la estación. ¿Viste? Claro. Sí, sí, Desde sí. Morón y con todo lo que eso significa. Entonces, uno yo sé que a veces es un romántico, es un nostálgico y demás, pero es nuestra vida, ¿viste? El No, ni barrio te hablar. marca, el barrio te cría, fuiste al colegio acá, creciste acá, laburaste acá. Es tu vida, lo dice la renga, toda la vida en las mismas calles. Eh, es esto, ¿viste? Y después ver a esa banda de la adolescencia ya con 35 40 años es muy movilizante. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y creo que el surgimiento, bueno, no el surgimiento, sino el apogeo de Árbol se dio en una de las últimas oleadas de grandes movimientos del rock nacional, que también en ese momento había sido infiltrado el rock uruguayo, ¿no? Porque también es medio de la Claro. misma época en que empieza a sonar muchísimo No te va a gustar, 4 pesos de propina, La vela, La Vela Puerca, 11 tiros, etcétera. También el momento de despegue medio, si Árbol era de este lado o de aquel lado de la General Paz, las pastillas del otro lado, más como Movimiento Capital, o incluso un par de años antes, Catupecu Machu, que también, volvemos a lo mismo, parece que estamos redundando sobre la idea, pero no es lo mismo Catupecu, una banda de Villaluro, que Las Pastillas, que era una banda más de Caballito Flores. claro. Todas esas cuestiones de localización, más para nosotros siendo del oeste, tienen un vuelco y un vuelto en el arte. Y está buenísimo, está buenísimo. Pensaba también que se dio
ahí en Auditorio Este, que si lo tenemos que numerar, termina siendo un lugar bastante nuevo, pero ya tiene una historia tan pesada de tantas bandas que pasaron por ahí, que, o sea, yo ya tengo recuerdos de haber ido a ver bandas hace más de 10 años a Auditorio Este. Entonces también Sí. esto de volver a pisar un lugar y que te traiga recuerdos no solamente de la banda que estás viendo, sino de como un gran recinto de grandes eventos ahí en el oeste cercano. ¿Te acordás cuando fuimos a ver a A ver. Cielo Raso y que tocaba El Gordo antes o después? No me acuerdo poner Sí, la sí, fecha. tremendo, tremendo, El, tremendo. Sí, 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 el sí. Gordo con Cielo Raso. ¿Pero te acordás lo que pasó en Luna de Cielo Raso? Sí, subió Ale Kurz Sí, pero vos te a acordás. cantar y, si mal no recuerdo, hizo una referencia a la cantó como la versión en vivo, digamos. Claro, en el disco Audiografía de Cielo Raso, que está grabado en obras, Pablo Pino, el cantante, va hablando con la gente, ¿no? No sé, ¿están cansados? Le va diciendo, ¿no? A Sí, ver, sí, obras, interactúa, va claro. gritando. Y Ale Kurz, invitado en esa canción, en Auditorio Este, empieza a tirar, a ver, obras, y todos empiezan a cagar de risa. ¿Están cansados? Tiraba en el mismo lugar que en el registro en vivo. Y le dice, en vivo, arriba del escenario, le dice, pasa que me sé la versión en vivo. Claro, no había escuchado la del disco. Espectacular, boludo. Espectacular, Bueno, eso espectacular, pasó espectacular. en Auditorio Este, ¿cuánto hace ser? 10 años, no sé, fácil. Sí, sí, probablemente. Sí, ellos habían, las dos bandas, bueno, cuando el Bordo todavía estaba activo, habían Claro. hecho una gira conjunta por diferentes lugares y bueno, Auditorio es uno de los lugares donde siempre cielo raso, o quizás el lugar predilecto para que la banda de Rosario toque dentro de la gira en el oeste. Es en Auditorio, de hecho creo que están en medio de una gira de presentación del último disco y van a pasar si es que no pasaron por ahí. ¿Sabés que todo esto de estar recordando cuestiones del pasado, volver a escuchar la música que escuchamos cuando éramos más chicos, tema recurrente que tenemos en este podcast, me hace acordar una cosa que se me vino a la cabeza durante la semana y que anoté, obviamente, ahí en el blog de notas para poder comentar con vos, y era esto de que a mí hace un par de años, quizás si nos remontamos a un par pueden ser 10 o pueden ser 20, me daba la sensación de que como estábamos regidos por diferentes parámetros, todos escuchábamos más o menos lo mismo. Que se entienda, digo, no quiere decir que vos escucharas Fan People y yo escuchara Cielo Raso, porque al final son dos bandas que nada que ver, pero si vos tenías localizada la banda que yo escuchaba porque conocías un par de temas de cortes de difusión de la radio, porque te habías cruzado con un video en la era pre-YouTube o por la tele o lo que sea, o más o menos tenías cierta referencia. Y todo esto se me despertó viendo a artistas viejos que decían, bueno, hace 20 30 años nos teníamos que publicitar en el CIE Clarín. Ah, de hecho vi el documental del Quilmes Rock, que lo habíamos comentado antes de que estuviera el podcast al aire. Y bueno, esto de, por ejemplo, Turf, era, ¿no? Incluso en los clasificados, ¿no? Teníamos que publicitar una fecha y demás, ni siquiera en el CIE Clarín. Y que hoy cada uno puede elegir, ¿no? Lo que siempre hablamos, qué escuchar, en qué momento, de qué manera y demás. Creo que eso también va rompiendo un poco el hecho de comunidad. ¿Por qué? Porque hoy el que cada uno podrá armarse su propia burbuja, puede estar tranquilamente aislado de todo el resto, y por eso son tan importantes estos lugares de encuentro como los shows en vivo. Sí, bueno, para mí hoy la clave está ahí, justamente, en el show en vivo. Hay un lugar hoy en el oeste, hoy en día, se llama Espacio Cultural Laberinto. De hecho, hoy a la noche voy Bien. a ver tres bandas también del oeste: Sabot, Crisá y Derrumbe, tres recomendadísimas, que quiero dejar acá en 10.4. Y la clave está ahí, porque hay tanta información en redes, en plataformas, que es imposible elegir muchas veces, ¿no? Estamos bombardeados de Mm. cantidad de canciones, de bandas, de artistas, de movidas, de escenas y demás. Entonces la clave para mí está en esto, en ir a ver tres bandas hoy. Listo, yo sé que tocan estas tres. Me voy a cruzar con el público de estas tres. Vamos a armar la burbuja alrededor de estas tres bandas, ¿no? Claro, pero De hecho, pero en un hecho colectivo y que estás compartiendo, como totalmente. hablábamos la semana, hace un par de semanas con el tema de ir a ver un partido de fútbol, lo mismo, decir, Exacto.
Que no es lo mismo que quedarte en tu casa mirando el mismo partido, encerrado en una habitación con auriculares puestos, porque realmente ahí estás aislado de todo lo que sucede, más allá de que estés en un evento, a diferencia de si estás presencialmente compartiendo con 1000, 2000 o 50.000 personas. De hecho, hoy a la noche viene por primera vez al Laberinto dos grandes amigas mías, vos las conocés, Belén y Melu, que no Ujú. conocían el lugar y fue como, che, nos juntamos a comer, yo no puedo, les digo el sábado, porque tengo este recital, pero es una excelente ocasión para que vengan a conocer Laberinto y a las bandas. Dale, de una, sacarnos la entrada, listo, vienen, ¿no? Entonces, ahí está el hecho colectivo también. Yo quizás, si les paso el link de Spotify de Sabot, No se capaz van a bajar el disco, no ni lo entran, escuchan, tal ¿viste? cual. Pero hoy vamos a ir, vamos a comer una pizza allá seguramente, vamos a tomar una birra, vamos a estar ahí y van a ver a la banda en vivo, Se ¿viste? vuelve el Entonces, plan analógico como hablamos tantas veces de decir, che, o sea, tranquilamente podemos hacer una videollamada entre cuatro claro, y poner una canción a la vez, pero no, hay que romper y hay que generar ese hecho colectivo in situ, personalmente, y con todo lo que eso dispara, porque no solamente vas a ir a ver a la banda, tus amigos van a conocer la banda, sino que se van a poner al día, van a compartir una birra y por ahí terminan madrugando viendo el sol salir, como hace tanto tiempo no pasa. A mí me pasó este verano. Es una experiencia ya con más 30, casi religiosa, como diría Enrique Iglesias. sí, por supuesto. ¿Te pasó? ¿Trasnochaste? ¿Eso que fue acá? Cuando nos juntamos acá, no. No te No, fue fuiste de acá. día. Acá Ah, me pasó que, bueno, todavía no estaba el podcast al aire, pero hay un evento que voy a dejar de mover la mesa porque si no se mueve la cámara. Hay un evento que se llama la Plec del Caracol, que es básicamente se juntan a comer caracoles y hacen diferentes peñas. Son como grupos de barrios o por afinidad o por X motivo. Se juntan entre 20, 50 o 100 personas y cada uno tiene su carpa en un parque que está muy muy cerca de casa, a 2 cuadras, básicamente. Esto lo hacen hace 40 años, todos los preveranos, porque sería en mayo, o sea, en la previa de finales de mayo, principio de junio, justo antes de que cambie primavera a verano acá en esta parte del hemisferio. Eh, hacen estas peñas, ¿no? Y empiezan el viernes a las 7 de la tarde y termina la joda el domingo al mediodía. ahí va. ¿Qué pasa? Se van juntando a comer, cenan, después queda música sonando todo el día, la gente más grande por ahí se va a dormir a la casa, se quedan los más jóvenes tomando algo, cada uno escuchando. Vos imaginate 100 o 120 carpas, cada una pegada, pero cada uno reproduciendo su propia música. O sea que en un momento se genera una bola de ruido y pasillos intermedios. El que no pertenece a ninguna peña va a dar una vuelta, lo que sea, ahí está como pululando a ver quién lo invita a pasar a su peña a bailar o a tomar una birra. Nosotros siempre tenemos algún amigo que forma parte y quedamos por ahí. Entonces te decía, viernes 6 7 de la tarde arranca el evento, se hace la joda, la primera joda grande es la cena del viernes a la noche, la gente más grande tirará hasta las 12 o 1 de la mañana, se van a dormir, se quedan los pibes y cuando terminan 7 8 de la mañana, esa joda, vuelve la gente más grande para preparar el almuerzo del sábado. También están los chicos, actividades durante todo el día y el sábado se vuelve a repetir hasta que el domingo termina toda la movida con una caminata bastante pasados de rosca en cuanto a curda, caminando por el centro de la ciudad y la gente le tira aguas de los balcones, que es una cuestión así media cultural. Y el sábado, el domingo al mediodía, el último gran almuerzo y se da por finalizado. Claro, yo al tenerlo tan cerca nunca había llegado a estar las 2 noches porque claro, es como bastante rock and roll y cada vez va pesando más la edad. Pero el viernes el primer viernes fuimos, bueno, no el primer viernes, el primer día, el viernes fuimos, terminamos a las 4 de la mañana, dentro de todo bastante bien, pues fue como tranqui. Y el sábado volvimos a ir, estuvimos en una piña de unos amigos que quedó bastante desierta porque había mucha gente que estaba golpeada, ¿viste? Del día Claro. anterior, entonces no aguantó, no la estiró y terminamos quedando con Pau y dos chicos de la Peña y un amigo más de acá, éramos 5 dentro de una carpa y claro, se empezó a estirar, estirar, estirar hasta que se hicieron las 7 de la mañana y nos volvimos a casa, claro. Eran 2 cuadras caminando, pero ver el amanecer y ya ver que está generándose el nuevo día y vos todavía no te acostaste es algo que había quedado un poco en el pasado y es una Claro. experiencia recomendable para hacer de vez en cuando.
¿Y después cuánto durmieron? No, después ya al mediodía tenés que activar. O sea, medio que, viste, ya no es esto de decir repongo el sueño 12 horas y me desperté el domingo a las 7 de la tarde. No, ya no pasa. Ya te Claro. tenés que levantar a ir al baño con dolores de cintura por haber bailado demasiado. Aparte, estamos, no sé si te pasa a vos, si vos te levantás muy tarde, un sábado, un domingo, ¿no te parece como que desperdiciaste el día? Obvio, tal cual. Sí, sí, Ya sí. Me estoy en esa. pasó, me Antes, pasó, me pasó y de hecho. bueno, a mí también, me desperté 10 y pico con mensajes tuyos de hacía 2 horas y fue como, uy, boludo, tengo Bueno, que eso grabar con igual Sergio. siempre pasa por la diferencia de horario, pero a mí yo me desperté más o menos a la misma hora, porque ayer me quedé a la madrugada viendo eventos deportivos de Argentina. Ajá, eh, y claro, buenos sí, sí, ya, resultados. sí, bien, bien. Vamos, Salir todo bien. bien. Eh, de hecho, ganaron los Pumas. O sea, estamos diciendo una noticia de candente actualidad. Le ganaron a Ajá, Australia. La semana pasada yo me había levantado para ver partido, 6 de la mañana de acá, y perdieron en la última jugada. O sea, no hay peor desazón. Ya no, sé que no, no no, era algo que me importara en demasía, estaba bastante libre como para poder hacerlo, pero el hecho de decir, en realidad no me levanté para ir al baño, vi que eran las 6 y dije, hay one shot. Yo pongo, busco mi página ilegal amiga y si engancha el link y puedo verlo, me quedo viéndolo y si no, sigo durmiendo. La enganché de una. Y estaba muy interesante el partido, pero perdieron en la última jugada claro. del O Rugby sea que Championship. sos Bueno, tuvieron revancha. sos de los de despertador para eventos puntuales, deportivos, digo. Me ha pasado Más en algún allá, momento. Sí, más sí. allá de estar en Lérida ahora, Mundial 2002, éramos más chicos nosotros, pero Sí, no, Corea-Japón, ¿te no levantaste se temprano? durmió. No se Sí, durmió o sea, directamente, siendo un niño de- ser Noguera. me acuerdo, para mí ese mundial es trascendental. Lo escuchaba a Zaro el otro día decir algo parecido, que somos casi contemporáneos en edad. Decir que fue como el quiebre de una generación con la selección hasta el proceso de Escaloneta que nos volvió a amigar con la esperanza, la ilusión y poder ganar algún torneo continental, incluso el del mundo. Pero claro, en esa época un partido fue a las 3 de la mañana, en ese no se durmió, el otro partido creo que fue a las 7, se faltó el colegio, y después el otro creo que era un horario bastante más normal, por decirte 12 de la noche. Pero ¿Qué sí, muchas veces, decía, qué decía Ana, por ejemplo, de que un ser Noguera no esté durmiendo nada, a no las 3 pasa de la nada. mañana en Hay, edad hay cuestiones que están, escolar? hay cuestiones que están habilitadas, eso dalo por sentado. Pero lo que te iba a decir que a veces, si por casualidades, por horarios y demás me toca, o quiero ver un partido que es a las 3 de la mañana, no hay chance que me quede despierto. Probablemente me acueste a las 11, duerma hasta las 3, me levanto. Es una locura, es medio tortura, pero tratás de paliar un poco el golpe. Porque si te quedas despierto, ya después no sabes que muy difícilmente puedas dormir algo y la piña es mucho más derecha. Claro. Así que bueno, sí, 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 pero cada vez menos, pero lo he hecho y lo hago de vez en cuando. En fin, amigo, lindo, lindo recorrido por el barrio, Sí, por tal los cual. recuerdos, incluso actualidad deportiva hemos metido, así que muy Eh, completo, muy completo. próximamente vamos a tener novedades en el podcast. Sabes que es algo que hay que decir para que la gente diga qué vendrá, aunque no haya Claro. nada, y eso después es cuestión de que nosotros lo revisemos en privado. Pero bueno, va a haber novedades, seguimos avanzando en este camino de charlas intercontinentales que hacemos una vez por semana. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en Instagram, @10.4podcast, que se pueden suscribir al canal de YouTube o seguirnos en Spotify, 10.4 podcast, que estamos llegando al final de la emisión número 13 y no sé, ¿tenemos alguna otra cosita, algún disparador, algo para dejar pendiente para la semana que viene o simplemente ir a disfrutar del fin de semana? Solo recordar, campanita, comentario y me gusta Ahí en va. el capítulo, ahí en YouTube, lo mismo en Spotify. Solo recordar eso. Acá hay un solazo
tengo que ir a la carnicería porque hoy hay descuento con cuenta DNI, Bien, así bien, que bien, bien. llega el momento de los quehaceres hogareños, mi amigo. Yo ya compré la entrenita para esta noche, así que ahora Hermoso. tengo fulbito y más tarde, cuando caiga la noche, entranita. Qué argentino sos, Eh, Sergio. Qué hermoso. Asterisco solamente para decir qué buena versión la de Lali el otro día de Vencedores Vencidos y que Tremendo. gracias a eso, que siempre nosotros teníamos algún datito tecnológico y demás, empezó a reubicarse los redondos dentro de los rankings de Spotify de música por streaming. Ayer tuve un día muy, pero muy rock nacional. Mientras vos estabas preparándote para ir a Árbol, yo estuve escuchando mucho rock nacional, desde Los Redondos, El Indio, Calamaro, Los Gardelitos. Y bueno, viste cómo se va configurando Iorio, Almafuerte, Turf, qué sé yo, cómo se va configurando el algoritmo. Y justo vi que, por ejemplo, El Indio tiene casi un palo de oyentes mensuales. Pero me llama la atención que, como pasó hace poquito con Miranda, sigue pasando esto, de que, bueno, un artista nuevo de alguna manera remite a un artista viejo y lo reubica o lo trae más al presente. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. La rompió Lali. Además, el contexto, ¿no? Político, social que estamos atravesando en Argentina. Esa canción, Vencedores Vencidos, hecha Ah. por Lali, que también es una figura ya política a esta Sí, altura, digo, obvio, está totalmente, muy totalmente. comprometida. Tiene un valor extra, ¿no? Ante 40.000, 50.000 personas ahí en el estadio de Vélez. Una locura, realmente. Nunca falta el ricotero enojado, ¿no? Pero viene en el combo. Viene en el combo, pero desde acá, por lo menos, la bancamos fuerte a Lali. Chapó. Sí, sí, Aguante, pulgares aguante arriba. Lali y esa versión. Así que sí, 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 muy lindo. Y va a repercutir, sin duda, en reproducciones y demás. Es lo que sucede habitualmente, ¿no? Cuando un artista mainstream contemporánea remite a estos hitazos o clásicos del rock nacional de hace años atrás, bueno, veremos qué sucede con eso. Bienvenido sea. No sé si había pasado con Agapornis y Soda Stereo en su momento porque generó confusión, Me pero parece que no, me parece que no. que venga, bienvenido sea. Amigo, nos reencontramos la semana que viene. Que tengas un muy lindo fin de semana. Ha sido un placer como siempre. Y bueno, los esperamos a todos el próximo domingo por acá Lo también. mismo, Sergi. Un abrazo, saludos. Abrazo grande.